Interesante, con mucho aprendizaje, información. Esperemos que este segundo bloque se mantenga a ese nivel o por encima. Para mí es un placer presentar al próximo conferencista, que es mi amigo, hermano, de la primera materia de la universidad hasta terminar el fellow y muchas otras cosas más. El doctor Iván Bear nos va a hablar de la clasificación de las escoliosis, pero de una manera comprensiva. En el programa dice compresiva, pero realmente es comprendiendo la clasificación del Encke. Doctor Bear. Aplaudan. Bien, ya vimos todos lo que era el módulo de la parte infantil, con la muy buena conferencia de doctor Montero, doctor Rodríguez, el doctor García. Vimos que era un tipo de escoliosis, todo lo que era la parte infantil. Y esta parte es muy técnica, porque esta es la parte, básicamente, que tiene la escala que mayormente uno recuerda, que es la escala de Lenken, o la clasificación de Lenken. Y está encaminada básicamente a lo que es la escoliosis idiopática. Entonces, repasando, las escoliosis que tienen una etiología, como es la congénita, como es la escoliosis neuromuscular, y las sindrómicas, como ustedes ven, se circunscriben a un grupo de escoliosis. Ya la idiopática, estamos hablando del niño después de los 10 años, o sea, el adolescente. Y esta tiene un patrón de crecimiento igual también, pero sigue siendo un esqueleto inmaduro, con mayores posibilidades de corrección. Por eso es que esta clasificación es el lenguaje que utilizan los cirujanos de columna para poder entenderse y para la toma de decisiones. Nuestros objetivos: comprender la clasificación de la escoliosis, asociar la clasificación de la escoliosis al tratamiento y reconocer los factores de riesgo que afectan tanto en la parte de pronóstico como las complicaciones, y entender lo que es la progresión de una escoliosis idiopática o del adolescente. En ese ambiente que nos vamos a manejar. Todos sabemos que la escoliosis es una deformidad en 3 planos. Y es una de las situaciones que se le critican a la escala, y es que la escala de Lenken básicamente está basada en la vista frontal y en la vista lateral. O sea, la escala es bidimensional, pero sabemos que la deformidad tiene 3 dimensiones. Entonces, la dimensión en la cual no entra en detalle la escala de Lenken es en el patrón de rotación, que es la preocupación de los cirujanos de columna, los que se dedican básicamente a la corrección de las deformidades. Es ese patrón rotacional que puede cambiar el pronóstico y los detalles del manejo quirúrgico en la intervención. ¿Qué tan rotada está esa vértebra? O sea que en el plano axial, que se da al término de la rotación, la clasificación no entra tanto en esos detalles. O sea que el cirujano en su plan, utilizando esta escala, pero en su plan enfoca mucho lo que es cuál es la vértebra que está más rotada. Por ende, debemos nosotros de identificar esas vértebras. Hay que excluir todas las escoliosis que ya mencionamos. Esta escoliosis sabemos que está entre los 10 y los 18 años. Escoliosis idiopática del adolescente, entre 10 y 18 años. Porque hasta aquí se completa lo que es el crecimiento, ¿no? Alrededor de los 18 años. Su incidencia es de 1 a un 4%, y esta estadística es del mismo Lenken. Un 10% de las escoliosis idiopáticas del adolescente podrían terminar en cirugía. Este es el artículo de Lenken. Básicamente, vamos a ver si sale por aquí. Vamos a ver esta imagen. Ok. Importante para entender esta clasificación es identificar los jugadores, como uno dice. ¿Quién es quién en una deformidad? ¿Quién es quién en una deformidad? Básicamente, lo primero que tenemos que saber es el ángulo de Cobb. ¿Cómo vamos a identificar el ángulo de Cobb? Vamos a utilizar las vértebras que estén más inclinadas. Vamos a ver aquí. Las vértebras que estén más inclinadas. Entonces ahí vemos cómo se traza a través del platillo superior
de la vértebra más inclinada en el límite superior y en el platillo inferior de la vértebra más inclinada en el límite inferior. Entonces hacemos el ángulo de Cobb. Eso es lo primero. Y lo hacemos en una radiografía panorámica de columna vertebral con el paciente en bipedestación o paciente de pie. Ya identificamos dos primeras vértebras. A partir de aquí entonces vamos a tener un ángulo. Los ángulos evidentemente van a variar, pero la definición de escoliosis es que en el plano frontal, en una vista P, de una radiografía panorámica de columna mayor de 10 grados de angulación. O sea que con una sola radiografía usted puede definir realmente si en el plano coronal tenemos más de 10 grados, entonces estamos hablando de una escoliosis por definición. Si seguimos identificando vértebras, tenemos lo que son las vértebras neutras. La vértebra neutra, esta se identifica como aquella vértebra que no está tan rotada en el extremo, puede ser después del extremo del plato terminal de la vértebra más inclinada o puede ser antes, pero mayormente está después, donde se pueden observar en una vista P los pedículos. O sea que los pedículos aquí, en la vértebra neutra, se pueden observar los dos de manera simétrica. Y otra vértebra a identificar en la radiografía es la vértebra estable. En este caso, esta sería una vértebra estable y se define como una vértebra que está atravesada por su apófisis espinosa por la línea sacra media. Esta es la línea sacra media, esta es la vértebra estable y tenemos la vértebra neutra aquí. Neutra y estable. Y vértebra más inclinada. Ahí tenemos tres jugadores que identificamos rápidamente para entender la clasificación. Otra vértebra, y esta es una de las vértebras que representa mayor reto para el cirujano de columna a la hora de colocar la instrumentación, en este caso, el bien conocido por ustedes, el tornillo pedicular, que es la vértebra ápex de la curva. Se define como la vértebra que está más alejada de la línea media, que es esta. La línea sacra media, una perpendicular con la cresta ilíaca, formando un ángulo perfecto de 90 grados. Y vemos que esta vértebra, el ápex de la curva, es la que está más lejos de esa línea. Pero es importante saber que esta generalmente es la vértebra más rotada. Y generalmente es la vértebra que tiene displasia de los pedículos. Y el cirujano dice, bueno, ¿qué parte voy a instrumentar aquí? ¿Qué pedículo voy a instrumentar? Por eso es que en el planteamiento, y el doctor Luna lo va a graficar eso muy claro, ¿cómo se elige el pedículo que se va a instrumentar? Pues esta es una de las vértebras posiblemente de las más difíciles en la elección del pedículo, por el grado de rotación que tiene. Estas radiografías, como dijimos, para nosotros hacer un planteamiento y un diagnóstico, tienen que ser radiografías panorámicas de la columna. Como podemos ver, es un paciente de pie en bipedestación. Este paciente tiene una radiografía panorámica donde observamos ya unas angulaciones, pero también debemos identificar si esos ángulos escolióticos son estables o son curvas compensadoras. O sea, de estas tres curvas que se pueden observar aquí, ¿cuál sería la curva principal? La curva que realmente yo voy a corregir. Voy a operar hasta aquí, voy a operar solamente este segmento, voy a hacer solamente la cirugía aquí arriba. O sea que para determinar eso, no solo basta con esta radiografía, sino que tenemos que realizar lo que son los bending o las radiografías en flexiones laterales, tanto derecha como izquierda. Miren ustedes cómo esta curva que vemos aquí, que es una curva lumbar, como en los bending, en la inclinación hacia el lado contralateral, pues parece como que corrige, ¿no? Como que se va la curva. Y vemos que la curva torácica, que se ve muy marcada en la radiografía en bipedestación neutra, cuando hacemos la inclinación hacia ese lado, pues pareciera que desaparece. Es por eso que no se realiza simplemente esta imagen, sino que hay que hacer en el planteamiento lo que son las correcciones, tanto en inclinación lateral como inclinación a la derecha o a la izquierda. En este caso, el paciente generalmente va a estar ya en decúbito supino. El técnico de radiólogo lo ubica y entonces produce lo que es la inclinación. Y importante, que es en el plano sagital, observar el nivel de cifosis. Si es una cifosis fisiológica que va entre 10 a 40 grados,
que se toma desde la T2 hasta la T12 aproximadamente, ver, porque en la mayoría de las curvas, una de las situaciones que ocurre es que la cifosis disminuye por el nivel de rotación. Entonces ya tenemos nosotros en la clasificación lo que son las radiografías para clasificar. Entonces estamos nosotros hablando de esta clasificación, que es la clasificación de Lenken. Miren ustedes que esta clasificación tiene, desde el 2001 es la que se usa en escoliosis idiopática del adolescente. Es una clasificación hasta cierto punto simple, confiable y es reproducible. Lo de simple es un poco cuestionable hasta que en la práctica diaria el cirujano se enfrenta a ella y logra entender la clasificación y logra aplicarla. Sin embargo, son tantas combinaciones que se pueden dar que hay aproximadamente unas 42. Claro. Este es el artículo. Es un artículo sumamente reciente de este año. Cómo entender la clasificación de Lenken, que es el desafío para el planteamiento quirúrgico. Como ustedes pueden ver, esto es una conferencia muy técnica, pero no deja de ser importante, ya que el doctor Luna, cuando venga con los casos, va a entrar en algunos detalles. Lo primero es que Lenken define 6 tipos de escoliosis. Vimos 42, pero realmente Lenken define 6 patrones. Entonces tenemos esta columna que la vamos a combinar con estos segmentos, ¿no? Entonces tenemos torácica proximal, torácica principal, toracolumbar y las lumbares puras, o sea, el patrón de la curva. Entonces, en base a esto, a estas combinaciones, nosotros vamos a determinar qué tipo de escoliosis es, o sea, cómo la vamos a clasificar. No se queda ahí. Esto en principio era así, pero Lenken le agrega lo que son los modificadores. En este caso, los modificadores lumbares, donde él toma como referencia, básicamente, lo que es qué tanto se aleja. El ABC significa a nivel lumbar, o sea, en el segmento más bajo, qué tanto se aleja la vértebra apex de esa curva. Y el otro modificador que usa Lenken es la cifosis torácica en el plano sagital, que es esta. Si disminuyó la cifosis, si está neutra o si está por encima de 40 grados, que sería un aumento de la cifosis. Entonces, como podemos ver aquí, son curvas que van desde el 1 al 6 con modificadores lumbares, con modificadores en el plano sagital de la cifosis. ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, pues se plantea de la siguiente manera. Si ya Lenken dice que son 6 tipos de escoliosis y que esas escoliosis pueden estar a nivel proximal torácica, proximal principal o main, o toracolumbar, entonces en esos 6 tipos de escoliosis, para yo definir si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, necesito saber cuál es la escoliosis o la desviación que está rígida. ¿Y cuál es la que está rígida? Es aquella que cuando realizamos los bending, vamos a retroceder aquí un poquito, ¿cuál es la curva rígida? Es cuando realizamos los bending, las inclinaciones no corrige hasta los 25 grados, que es el parámetro que usa Lenken. Bueno, si la curva en las inclinaciones lateral derecha o izquierda se mantiene de 25 grados hacia arriba, entonces es la curva principal, la curva que no corrige. Y el cirujano, evidentemente, esa es la curva que va a atacar, la que va a instrumentar. Volvemos entonces a la clasificación. Toda esa complejidad entonces nos dice a nosotros que la curva estructural o curva principal debe de tener 25 grados o más. En la tipo 1, la curva principal es la clásica. Esta es la clásica escoliosis. La curva principal está a nivel de el segmento torácico. En la tipo 2, segmento proximal y segmento torácico. 3, ya va bajando, segmento torácico y lumbar. Y la 4, las 3 curvas son estructurales, o sea, son curvas rígidas. Un tipo 4. Vemos cómo se va complicando. Desde el 1 hasta el 6 se va complicando la escoliosis en la clasificación.
¿Qué importante podemos detallar aquí? ¿O qué sacamos de este cuadro? Miren esto. Que realmente la curva principal en cualquier escoliosis idiopática generalmente va a ser la curva del tórax. Y que la curva que está un poco por encima, que se acerca al segmento cervical, y la que se acerca a la parte lumbar, generalmente son compensatorias. Porque la columna debe de mantener sus ejes anatómicos y mecánicos para tratar de corregir la deformidad. Ya vamos terminando. Los modificadores, ¿cómo entender los modificadores? Ya dijimos que generalmente esta curva que era torácica se compensa con una lumbar y el modificador A es cuando vemos que la línea sacra media pasa más cerca de la apófisis espinosa. La B es cuando la línea sacra media atraviesa uno de los pedículos y la C cuando está medial al pedículo. O sea que desde la A hasta la B el pronóstico va empeorando. En el plano sagital, ¿qué nos interesa saber? Si está normal en la vista lateral, la radiografía, si hubo una disminución de la cifosis torácica, o sea, en el ángulo, o si hubo un aumento en la cifosis torácica, que es la hipercifosis. Entonces tenemos neutro, negativo y positivo, que fue el modificador que vimos aquí. Y ahí vamos entendiéndonos. Esa es la respuesta para esto. Hipocifosis, neutra y hipercifosis. Esto se mide en el ángulo, en el plano sagital, tomando como referencia estas vértebras. Ya sabiendo esto, sé que alguien aquí puede clasificar esa imagen. Vea qué fácil. ¿Quién se atreve a clasificar esa escoliosis si es tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6? Si tiene un modificador A, B o C, o si es negativo, neutro o positivo. Vamos a ver. El doctor. ¿Cuál es su nombre, doctor? Bien, el doctor va a colaborar con nosotros. Vamos a ponerle un poquito de audio. Recuérdense que estamos aprendiendo aquí todo. Sí, decía que siempre vamos a estar ante tres curvaturas, o sea, en la columna. En este caso, tenemos dos curvaturas, la torácica principal y una lumbar, pero en la bending vemos que se corrige de tal manera que a simple vista podemos ver que tiene menor de 25 grados, por lo que no es rígida. Entonces nos quedamos con la torácica principal. En la Lenke 1, entonces sería principal, sería una Lenke 1 que sería principal torácica. Perfecto. Perfecto. Como bien dice el doctor, en los bending la lumbar corrige. La torácica más o menos se mantiene. Entonces estamos ante una torácica principal y regresamos aquí. Si la torácica es principal, entonces estamos hablando de esto. Main toraxis, torácica principal, estamos hablando de un Lenken tipo 1. Muy bien. Y esta es la cirugía. Si ya usted sabe que la curva principal es torácica, pues entonces la instrumentación va a ser focalizada. ¿Por qué? Porque cuando usted corrige esto, se supone que las curvas compensatorias deben corregirse. Y se hace una instrumentación corta, muy selectiva, desde T4 hasta T12. Miren la costilla. El último caso, rapidito, ya terminando, es este. Vamos a clasificar esta. Se parece, pero no es. ¿Quién la clasificaría? Lenken 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué dice Castro? Estamos aquí ensayando la escala, porque de eso se trata el tema, entendiendo la escala. Castro dice que es 2. O sea, Castro lo que nos está diciendo a nosotros ahora mismo es que aquí hay dos curvas que no corrigen en los bending, que es una curva torácica proximal y una curva torácica
principal no corrigen en los bending. Vamos a ver. Qué pena que la línea, el ángulo de Codd no está trazado aquí. Sabemos que 1 no es. Aparentemente sabemos que no es 1. Porque miren cómo se mantiene aquí la lumbar. Y la torácica también. Se mantienen las dos, por eso digo que es un 2. La lumbar se mantiene y la torácica también. Bien, vamos a ver qué era. Ella se pareciera a un 3. Escúcheme que me adelanté. Es por el tiempo. Como me está tirando un 0 aquí. Ya. ¿A quién se le parece otro número? Vamos a ver, buscar la imagen aquí. Iván. Ok. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con usted que sería una 3 porque una doble mayor. En este caso, o sea, la 3 doble mayor, en este caso la principal, la mayor curva sería la torácica, la lumbar sería la estructural. Siempre en la curva hay una mayor y una estructural. En este caso la mayor Fundamental es la lo que usted ha dicho. Sí. Hay 2 curvas estructuradas y estas curvas están en la parte baja, o sea, la torácica que siempre sale y una lumbar compensando pero que es estructurada. Entonces, esta sería una 3, que sería esto en el cuadro, ¿no? Recuerden que estamos entendiendo la clasificación. ¿Qué nos dice Lenke en su cuadro? Que la 3 tiene, como bien decía el doctor, 2 curvas estructuradas. La torácica que ya vimos y la lumbar. ¿Cuál es la diferencia de la 3 que vimos anteriormente con la 1? Que la que compensaba aquí se estructuró. Y ya tenemos 2 curvas estructuradas. Porque en los bending siempre se mantuvo por encima de 25 grados. O sea, no corrigió en la flexión lateral los bending. Por ende, usted sabrá que si en la tipo 1 la instrumentación fue muy selectiva, desde T4 hasta T12, posiblemente aquí el cirujano tenga que involucrar la otra curva, la lumbar, o sea, tiene que bajar. El doctor Luna no va a dar muchos detalles sobre eso. Entonces vamos a ver ya el resultado. Vamos a ver aquí el resultado final. Esta es la curva que estamos analizando. Y miren ustedes que la otra se paró en T12, pero esta bajó hasta L3. ¿Lo ven? Finalmente, entonces, clasificar la escoliosis es de vital importancia para el cirujano. Esta es una conferencia muy técnica para poder resolver, entenderla y ver cuáles son los valores, los pronósticos y qué hacer realmente. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Bear, excelente conferencia. Las clasificaciones realmente nos dan una orientación diagnóstica, una buena clasificación nos da una buena orientación diagnóstica y esto nos lleva a un buen tratamiento. Sabemos que de ahí hay unos, como le dicen, unos romperreglas, o sea, unos rule breakers, que eso a veces uno puede subir, bajar más, o a veces hay que instrumentar más largo. El próximo conferencista es el doctor Pedro Víctor Núñez. Ya el doctor Rodríguez lo presentó. Yo nada más me queda decir que tengo con mucha alegría, lo conozco desde que era niño, mucho dolor porque eso quiere decir muchas cosas de mí, pero lo conozco hace mucho tiempo y nos va a hablar en el día de hoy sobre algo que muy importante y no se ha tratado, que es el tratamiento conservador de las escoliosis. Doctor. Bueno, buen día. Yo voy a tratar quizás un tema polémico para los cirujanos de columna y es el tratamiento conservador en los casos de escoliosis. Evidentemente, si vamos a hablar de escoliosis, debemos de definir su concepto y qué es la escoliosis. Ya eso es un tema que ya hemos dejado bastante claro, pero quería también traer el término artrodesis, que es un término que hemos repetido, pero quizás para los residentes no es tan común en el caso de las escoliosis.
Y la artrodesis la podemos definir como la intervención quirúrgica a la cual se fijan dos piezas óseas ancladas, anclando una articulación. Todos sabemos que la escoliosis es una deformidad en 3 planos y que tendríamos que tener en cuenta aún más para cuestiones de pedícula y de rotación, el plano axial y no solamente enfocarnos en el plano coronal. La edad y prevalencia, dependiendo de su división, pero para el tema que vamos a tratar hoy nos vamos a enfocar en la escoliosis del adolescente y su tratamiento temprano, la cual presenta una mayor incidencia en su desarrollo, 89-90%, ya eso lo habíamos mencionado anteriormente. Ahora sí, la progresión de la curva de acuerdo a su edad. ¿Por qué? Eso es de vital importancia, porque dependiendo de la edad del paciente vamos a tener factores que nos evidencian una mayor capacidad de progresión o no, y atendiendo a esta podemos optar por el tratamiento de este paciente. En el caso de una incidencia, todos sabemos que ya eso es más común en niñas, que la menarquia o el desarrollo en este caso va a ser un factor fundamental en cuanto a si nos abocamos a un tratamiento conservador o hacemos una intervención más agresiva. El caso de Reiser, que es una clasificación para madurez esquelética, va a ser un parámetro que vamos a utilizar para ver qué tan o no va a progresar esa curva, aunque vamos a demostrar a medida que avancemos en la conferencia que existen otro tipo de escalas para maduración esquelética que tienen hasta cierto punto mayor sensibilidad y especificidad en comparación con la de Reiser. La hipocifosis torácica es quizás uno de los factores que se evidencian en los pacientes que tienen una muy alta probabilidad de progresión de curva, y al momento de enfrentarnos a un paciente con este tipo de patologías, el tratamiento conservador quizás no sea la mejor opción. ¿Por qué? A medida que vamos avanzando en la edad, se van dando patrones de probable progresión de curva, principalmente en curvas menores de 20 grados, en pacientes menores de 15 años tienen una probabilidad de progresión alrededor de un 30%. A medida que vamos avanzando en edad y en grados, por ejemplo, en 40 grados, que es el último acápite que tenemos aquí, si se da en pacientes menores de 15 años, que coincidencialmente se da con la ausencia de desarrollo en las niñas de la menarquia o de la pubertad en los adolescentes, la capacidad de progresión es casi en el 100%. El examen físico parte, yo diría, del 90% de un diagnóstico de una escoliosis se da principalmente por las deformidades que podemos encontrar del tronco, asimetría de hombros, asimetría de pelvis, los pliegues y las jivas que podemos encontrar en este tipo de pacientes. Los exámenes físicos, el plomada, que la definiremos como tomando la apófisis espinosa de C7 y con una plomada, esta debe de ser de manera fisiológica pasar por el medio de los pliegues glúteos. En el caso de que se ve una asimetría o que esto no sea así, podemos orientarnos a una deformidad en tronco. El test de Adams, que también es fundamental para diagnosticar las jivas en este tipo de pacientes. El escoliómetro, que quizás hoy en día no es de tanta utilidad por los avances tecnológicos que hemos tenido, pero también es parte del examen físico que debemos de hacer este paciente. Una vez que tengamos la sospecha, lo confirmamos obviamente por las imágenes. Las imágenes de frente, de lado y los bendis que acaba de mencionar el doctor Beal son fundamentales. Me detengo tanto en explicar quizás lo que ya hemos aprendido en esta mañana, porque todo esto nos va a dar una información vital para ver en qué casilla podemos colocar este tipo de paciente. Hablando yo hoy del tratamiento conservador en pacientes con curvas escolióticas. Este es quizás lo que vemos en la práctica diaria y lo que debería de ser. El test de Farrell es el test que se debe de hacer en los miembros inferiores para diferenciar de una actitud de escoliótica de una escoliosis verdadera por una simetría de miembros inferiores. El ejemplo A es lo que no debería de hacerse y el ejemplo B y C sería lo ideal. Así podemos ver la longitud de los miembros, si tienen alguna anomalía en las pelvis o en las caderas. Las tomografías para diferenciar defectos de la formación o de la segmentación que nos haga entender la morfología de nuestra escoliosis, así abocarnos a un tratamiento teniendo en cuenta que este tipo de deformidades que son por defectos de la segmentación o de la formación son difíciles para un manejo conservador, como ya el doctor Rodríguez había mencionado. Y la resonancia magnética, que debe de hacerse como rutina, aunque no siempre es así, en todo paciente con una escoliosis para determinar o diferenciar algún defecto de la médula. Ahora sí, vamos a hablar sobre la maduración esquelética para ver en qué estadiaje podemos clasificar los pacientes. Existen varias clasificaciones de la maduración esquelética, pero esta es la de Sanders. Sanders habló sobre la maduración esquelética en
tomando la mano y la fila del carpo para determinar en qué estadiaje va a estar el paciente de su maduración esquelética. Y tenemos varios tipos. La tipo 1, que es lenta, juvenil, normalmente se asocia a la preadolescencia, la cual se ve que la epífisis de las falanges distales de los huesos de la mano no tienen cobertura de la fisis que va a dar el posterior crecimiento de la misma. La preadolescencia, que también es una fase lenta, es justamente al inicio, 10 o 11, 12 años del comienzo de la adolescencia de los pacientes. Ahí sí podemos ver, en el ejemplo que les traigo, que la fisis sí tiene cobertura con el extremo proximal de la misma. La tipo 3, la adolescente, que no existe un cierre fisiario. Estas etapas de 0 a 3 nos hacen predisponer que el paciente va a tener una capacidad de crecimiento superior a la que quizás hayamos proyectado en otro tipo de clasificaciones. Por eso, en pacientes con curvas escolióticas que tengan este tipo de estadiaje en curvas de mayor de 20 grados, entonces el tratamiento conservador quizás no sea el más recomendado. La adolescencia, las fisis distales cerradas, y ya aquí tenemos cuando existe un cierre fisiario total de las mismas, tanto la falange distal, la media y la proximal, lo que nos hace subjetivo de que el paciente ha concluido el proceso de desarrollo de la musculatura. Todo esto basado en este artículo del 2022, los cuales trataron de entender la clasificación de Sanders en el abordaje de una escoliosis idiopática del adolescente. Si bien es cierto de que en teoría tiene una buena reproductividad, Sanders tiene la particularidad de que al tener tantas divisiones y tantos estadiajes, necesita una curva de aprendizaje quizás un poquito superior a otro tipo de clasificaciones que vamos a presentar, pero la ventaja que tiene es que es más específica en cuanto a la madurez real del paciente. Reiser es otra clasificación que quizás manejamos de manera más común, fue publicada en 1958. En este artículo de la menarquia y el signo de Reiser en la escoliosis idiopática del adolescente, se estudiaron en un estudio retrospectivo 132 niñas, las cuales se estadificaron en dos grupos, en un grupo de curvas menores de 30 grados, las cuales no tenían menarquia, y en un grupo de 30 grados, las cuales no tenían menarquia, pero se utilizaba otro tipo de clasificación para la maduración esquelética, demostrando que la escala de Reiser tenía muchas desventajas, porque partiendo del hecho de un Reiser 0, que es, aquí se lo traje, que es un Reiser 0, no daba a ciencia cierta en comparación con un Sanders la probabilidad de crecimiento de ese paciente, teniendo peores resultados en el tratamiento conservador utilizando el Reiser que el Sanders. Esta es entonces la clasificación de Reiser que ya quizás todos manejamos, habla sobre el cartílago trirradiado y el ala del ilíaco. Existen dos grandes grupos, algunos la estadifican de 1 a 4, otros de 1 a 5, dependiendo o dividen el ala del ilíaco por segmentos, 25%, 50%, 75%, hasta 100% de maduración esquelética. La clasificación de Lenke, ya el doctor Bear magistralmente habló sobre el tema, no voy a abundar sobre este caso. Nos habla sobre la morfología de la curva, el tipo de curva y quizás una orientación del posible planeamiento que vamos a tener de la misma. El tema central, y antes de hablar del tema central hay que dejar bien claro lo que son los criterios quirúrgicos de una paciente con una escoliosis. Todo va a depender del patrón de la curva. Una curva de mayor amplitud en un paciente premenárquico no es ideal para un tratamiento conservador. Curvas de mayores de 40 a 50 grados, independientemente de lo que fuere, no son buenos candidatos para un tratamiento conservador. El patrón de la curva, curvas que son izquierdas, o sea, patrones inusuales de curva, tampoco son buen predictorios para un tratamiento conservador por su mala evolución. La magnitud de la curva, la habíamos mencionado. La cifosis torácica o la hipercifosis torácica es un factor, digamos, en contra de un tratamiento conservador con una buena evolución. Y obviamente el sexo femenino. El tratamiento ya conservador en este caso se trata en dos grandes grupos. El grupo que solamente lo vamos a observar, no vamos a hacer ningún tipo de intervención con este paciente, y en el que vamos a utilizar un tipo de ortesis. Haciendo un breve recuento de la definición de ortesis, dice de ortesis que es cualquier instrumento, ya sea de metal, madera, plástico o yeso, que nos inmovilice un segmento de hueso. Eso es la definición a grosso modo de lo que es una ortesis. Esta ha demostrado que corrige el 50% de las curvas que se tratan de inicio temprano. Y
en curvas de 20 a 45 grados. Todo esto basado en estudios retrospectivos. Ahora, ¿cómo consideramos que el éxito del tratamiento conservador se ha llevado a cabo? Cuando hacemos un seguimiento mínimo a 6 meses de este tipo de pacientes y tienen una progresión de la curva de menos de 5 grados o en su defecto 10 grados a un año de seguimiento. Estos son algunos ejemplos de algunos tipos de ortesis, principalmente la de Boston. Todo esto basados en este artículo sobre la eficiencia de la utilización de ortesis para el tratamiento de la escoliosis idiopática, los cuales demostraron que la utilización de manera continua de las ortesis rígidas en comparación a las ortesis blandas o las ortesis intermitentes demostró tener un patrón de prevención de progresión de la escoliosis igual o superior a un tratamiento más agresivo. En este caso hablamos de una cirugía. Ahora tiene sus pros y sus contras que posteriormente estaremos hablando. Dos grandes escuelas hablan sobre el manejo de este tipo de pacientes. La escuela norteamericana habla que todo paciente con una curva de mayor de 40 grados es un candidato a un tratamiento quirúrgico. Un paciente con una progresión de una curva mayor de 5 grados a un seguimiento de 6 meses debe de ser optado o debe de ser trasladado a un tratamiento quirúrgico. Esto va en contraposición a Hanks, es quien ha hablado más sobre este tipo de conductas, pero Chetno ha hablado, es un europeo, que a pesar de este tipo de tratamiento, la utilización de ortesis acompañado de tratamientos de rehabilitación, ejercicios de fortalecimientos y de estiramientos en seguimiento mínimo a 4 semanas, además de la higiene postural, han demostrado tener resultados satisfactorios para el tratamiento conservador de este tipo de pacientes. Este artículo del traje es la evidencia científica en un estudio que se hicieron con 244 pacientes y evidenciaron que el tratamiento conservador, a pesar de las 40 grados de una curva escoliótica, es de buena evolución. Aquí tenemos un ejemplo del tipo de ortesis que acabamos de mencionar. Los criterios de inclusión de este tipo de estudios fueron en pacientes específicos, no una curva de 50 grados, sino en promedio pacientes con curvas escolióticas de 34.4 grados, y en su distribución demostraron que las curvas de los segmentos torácicos y de tórax lumbares tuvieron mejor evolución o mejor corrección en comparación a los segmentos de transición, los toracolumbares o los lumbares, y que estos tuvieron un menor porcentaje de ser llevados a sala de cirugía que en el grupo de pacientes que solamente se utilizó ortesis sin un tratamiento rehabilitador. Esto es un ejemplo de algunos de las terapias de ejercicio que utilizaban para los pacientes tratados con este tipo de técnicas. Aquí les traigo algunos tipos de ortesis, la del Lirón, Spinal Cord, Boston Braces y el PASB, que son los que han demostrado, basado en ese artículo, tener la mayor eficiencia. Aquí les traigo algo de estadística, y es que en pacientes con curvas escolióticas de 40 a 45 grados, con un RICE de 0 a 3, pero una ortesis rígida utilizada de manera diaria todo el tiempo, o sea, las 24 horas al día, tuvo una tasa de éxito de 51%. Tasa de éxito para ellos menos de 5 grados de progresión. Ahora, otro ejemplo, curvas de 40 grados con RICE de 0 a 5, con este tipo de ortesis tuvieron una tasa de 92% de éxito. Ahora viene quizás el más polémico de todos, y es con un RICE 0 a 2, un año antes de la menarquia, en curvas escolióticas de 25 a 40 grados a un seguimiento de 2.8 años, tuvo una tasa de éxito de un 76%. Ya quizás para llevar a casa y para no abundar tanto sobre el tema, entender que la escoliosis es un reto clínico quirúrgico. Quizás no es simplemente, como mencionaban los demás expositores, ver una radiografía, sino que hay ciertos factores que se envuelven en este tipo de patología que debemos de tener en cuenta, principalmente el factor social. Una de las principales dificultades de la utilización de ortesis en este tipo de pacientes es la utilización de la misma de manera continua, y coincidencialmente se da en etapas de desarrollo de los pacientes. El factor social de utilizar una ortesis rígida por más de 20 horas al día tiende a ser alguna de las principales indicaciones, primero para el abandono de tratamiento y segundo para la opción de parte del paciente y de sus familiares del tratamiento quirúrgico. Independientemente del tratamiento que nosotros hagamos, la evidencia científica que tengamos, todos los pacientes debemos individualizar. No hay una camisa que le cae a todos los pacientes, y quizás esta sea una opción de tratamiento para un tipo de escoliosis en específico. Muchas gracias.